Bueno, muy buenas noches con todos. El día de hoy el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura y el capítulo de Ingenieros Pesqueros les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Karen Vaca del área del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería y el día de hoy estamos presentando el webinar de flujo de caja de proyectos pesqueros. El día de hoy nos acompaña el magíster ingeniero Elmer Cabana Nieto. El ingeniero Elmer es profesional con más de 10 años de experiencia laboral, especialista en gestión de procesos, gestión de operaciones y logística en ESAN. Magíster en Administración de Negocios por la Universidad de ESAN. Mención en Dirección Avanzada de Proyectos por la Universidad de ESAN. Sólidos conocimientos en formación, evaluación, monitoreo y seguimiento de proyectos. Experiencia en formulación de proyectos de innovación, desarrollo, e investigación y más de más I. Formulación, seguimiento y monitoreo de proyectos de fondos concursables, habiendo elaborado en el sector público, en el Ministerio de la Producción, MenProduce, y en el sector privado, y en diferentes regiones del país, realizando diagnósticos para la toma de decisiones mediante el uso de herramientas de gestión de proyectos. Les damos la más cordial bienvenida, ingeniero Elmer. Puede iniciar con el webinar de hoy. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, muy buenas noches con todos. Quien les habla es el ingeniero Elmer Cabana Nieto, ingeniero pesquero de profesión. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante para la evaluación de proyectos pesqueros, acuícolas y proyectos en general, ¿no? Mediante la elaboración del flujo de caja de proyectos, ¿sí? Y el cual nos permite identificar la rentabilidad o no de proyectos de inversión realizando proyecciones de 5, 10, 15, 20, 30 años, es decir, para proyectos de corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Vamos a iniciar. Solo les agradezco que, por favor, previo a iniciar esta capacitación, apaguemos nuestros audios para evitar que existan ruidos que alteren el entendimiento de la clase. ¿Sí? Iniciamos. Bueno, ¿qué debemos considerar en los proyectos? No podemos hablar de flujo de caja si no entendemos la importancia de los proyectos y cuáles son los insumos que necesitamos para hacer una evaluación económica y financiera, ¿no? Primero, entender que los proyectos, cuando nosotros realizamos proyectos o estimaciones de los proyectos, tenemos que calcular los ingresos que vamos a obtener producto de esta proyección, calcular los egresos, es decir, en qué vamos a invertir nuestro dinero, cómo lo vamos a gastar, determinada inversión, es decir, cuánto de dinero yo necesito para poner en marcha un proyecto o un plan de negocio. ¿Sí? La inversión puede ser inversión en activos, ¿sí? Puede ser equipos, máquinas, y también puede ser en la parte monetaria, ¿no? Puede ser mediante aportes de los socios como capital de trabajo. Teniendo estos insumos, lo que nosotros vamos a realizar son estados de resultados, flujo de caja, vamos a hallar la rentabilidad del proyecto, es decir, vamos a determinar el valor actual neto de los flujos. Sí, derecha, derecha. Damos unos minutos. Creo que tuvo el ingeniero Elmer un problema de conexión. Ingeniero Elmer, ¿me escucha? Sí, te escucho. Por favor, permíteme para Sí, poder compartir claro. pantalla. Deme un segundo, por favor. Inhabilitar la cámara para poder hacer más fluida. ¿Sí? Creo que es por Está eso. bien, la pone más estable. Ya debe Sí. compartir. Listo. Ya, continuamos. Ok, adelante. Entonces, me quedaba que con los insumos, es decir, con el cálculo de ingresos, con el cálculo de egresos y determinando la inversión que vamos a realizar en un determinado proyecto, lo que nosotros vamos a realizar es el estado de resultados. ¿Y qué es el estado de resultados? Es básicamente un flujo proyectado durante los 5 años del proyecto, en el supuesto que sea 5 años, puede ser 10, 15, 20 o 30 años, donde nosotros vamos a determinar los impuestos que vamos a tener que pagar producto de la actividad, ¿sí? Y este estado de resultados nos va a permitir
nos sirve para colocarlo en el flujo de caja. Es decir, los impuestos que nosotros determinamos en el estado de resultados los consideramos en un flujo de caja proyectado. Con este flujo de caja lo que nosotros vamos a determinar es la rentabilidad del proyecto. ¿Y cómo determinamos la rentabilidad del proyecto? Mediante dos instrumentos poderosísimos y aceptados en gestión de proyectos, que es el valor actual neto de los flujos futuros y la tasa interna de retorno, es decir, cuánto de porcentaje nosotros vamos a obtener de rentabilidad en este proyecto que vamos a analizar. Y finalmente, realizar un análisis de sensibilidad. ¿Y qué cosa es un análisis de sensibilidad? Es identificar aquellas variables que pueden alterar significativamente un proyecto para bien o para mal, ¿no? En proyectos pesqueros, ya lo vamos a ver más adelante, y en proyectos acuícolas, siempre existen costos que de alguna manera pueden alterar nuestros proyectos, ¿no? Bueno, hemos hablado que nosotros necesitamos insumos para poder hallar la rentabilidad de los proyectos. Hemos dicho que tenemos que determinar los ingresos, determinar los egresos y finalmente determinar la inversión. Pero ¿cómo determino los ingresos? Los ingresos en proyectos se estiman en base a un plan de producción, ya sea pesquero, acuícola, agrícola, ganadero, ¿no? Para proyectos en general, nosotros debemos estimar el plan de producción, ¿no? Es decir, cuánto es lo que nosotros vamos a producir con nuestra materia prima inicial, ¿no? Luego determinamos mediante el plan de ventas el volumen de ventas, es decir, de los productos que yo voy a producir, valga la redundancia, voy a tener que determinar cuánto es lo que yo voy a vender, ¿cierto? Yo puedo producir 3 productos y cada uno va a tener un diferente precio de venta, ¿sí? Y finalmente voy a calcular los ingresos. ¿Y cómo calculo los ingresos? Son ¿Se cortó? Unos minutos, por favor. Sí, al parecer la red del ingeniero se corta por momentos. Ingeniero. Permíteme compartir pantalla, por favor. Listo. Continuamos. Disculpen por esta situación. La verdad, el internet está pésimo a esta hora. El día de ayer también me pasó lo mismo en un webinar similar. Yo creo que es por la hora, pero continuamos. Entonces, nosotros en base a este plan de producción y al plan de ventas, vamos a calcular los ingresos. Y los ingresos se determinan básicamente multiplicando la unidad producida por el precio de venta y así obtengo los ingresos. ¿Sí? Es un cálculo básico, creo que todo el mundo aplica esto, ya sea en el día a día, ¿no? Y bueno, es la única forma de determinar los ingresos. Luego, ¿cómo determinamos los egresos? ¿No? Habíamos dicho que nosotros no solamente como insumo necesitamos los ingresos, también necesitamos los egresos. ¿Y cómo determino los egresos? Básicamente costeando, ¿cierto? Identificando cuáles son nuestros costos de producción, ¿sí? Dentro de una planta, ya sea de procesamiento primario, ¿no? O ya sea una planta de producción industrial. Determinando los gastos logísticos, es decir, los gastos de distribución, los gastos de comercialización. No es lo mismo distribuir pesca a nivel nacional que vender. Unos momentos, por favor, en lo que se conecta el ingeniero. Y por favor, dame la opción de compartir. El internet está que nos juega un mal momento. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces, los ingresos los determinamos mediante estos 4 aspectos. Identificamos los costos de producción, identificamos los gastos de distribución o comercialización. Les decía que no es lo mismo comercializar productos a nivel nacional que, por ejemplo, el bacalao, ¿no? El bacalao es un producto que se comercializa vía aérea.
¿no? Tenemos un mercado que es Estados Unidos y por lo tanto el bacalao, a ser un producto muy sensible, no puede transportarse vía marítima, ¿no? Como otros productos. Y también tenemos los gastos administrativos, ahí entramos todos los que son el personal administrativo, administradores, contadores, asistentes administrativos, ¿no? Todos los que trabajan en la parte de gestión administrativa. Y finalmente los gastos financieros, en el supuesto en que nosotros apalanquemos el financiamiento del proyecto. Es decir, si yo me presto dinero de una entidad financiera, ¿no? Entonces esta entidad financiera siempre me va a cobrar intereses por el préstamo de este dinero. Y muchas veces pueden ser tan iguales como las ganancias del propio inversionista, es decir, de la empresa, ¿no? Nosotros vamos, al final de esta presentación, vamos a hacer un caso práctico muy didáctico, donde nosotros vamos a poder identificar qué tanto de porcentaje gana un inversionista financiero, como aquella empresa que hace la actividad misma. ¿Y cómo determino la inversión? El problema de determinar la inversión es el financiamiento, ¿sí? Porque nosotros siempre que queremos iniciar un proyecto, como idea la tenemos bien, pero si queremos iniciar el proyecto, viene la gran pregunta, ¿y con qué dinero lo voy a hacer? ¿No? El día de ayer justo un participante me indicaba, profesor, ¿yo puedo hacer mi empresa hoy y mañana puedo pedir un financiamiento del banco? No, no es así de sencillo. El banco te pide muchas veces historial, ¿no? Te pide historial, cuánto han sido tus últimos ingresos durante tus últimos años, a qué te dedicas, y en función a eso también te va colocando una tasa de interés. No es lo mismo financiarse un proyecto pesquero con una gran empresa, es decir, una empresa, hablemos del sector pesquero, TASA, Hajduk, Diamante, Exalmar, Copeinca. Cuando ellos solicitan un préstamo, si es que lo solicitan también, la tasa de interés es muy baja. ¿Por qué? Porque ellos tienen una espalda financiera tremenda, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista acuícola, un productor acuícola, cuando se va a financiar del banco, generalmente el banco te pone una tasa de interés muy alta. ¿Por qué? Porque la acuicultura está catalogada como una actividad de alto riesgo y de poca rotación, es decir, tiene rotaciones económicas a largo plazo. Estamos hablando en un año, ¿no? O sea, cada año recién va a obtener ingresos. No es como la pesca, que es por temporadas, o por lo último, ellos también se dedican a otras actividades, ¿no? El tema de conservas, y por lo tanto la rotación es más rápida, ¿sí? Entonces, el gran problema de determinar la inversión es el financiamiento. Pero en función a este financiamiento yo planteo mis objetivos, es decir, cuánto me va a prestar, cuánto me voy a financiar o cuánto de dinero dispongo, y en función a por favor, la opción de compartir. Ok, ingeniero, ya lo tiene activado. Bueno, les decía que planteando los objetivos en base a un financiamiento, es decir, cuánto de capital yo dispongo para establecer mi plan de producción, que esa es la verdad, ¿no? Y finalmente, en función a esto, yo ya estimo la inversión. Y mi inversión puede ser en capital de trabajo o puede ser en activos fijos tangibles o intangibles, ¿no? De repente puedo implementar una planta, yo necesito más equipos y máquinas que capital de trabajo, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación al respecto y en función a eso yo voy a analizar mi inversión. Y finalmente, lo que yo les decía, ¿no? Con estos insumos nosotros preparamos productos. Entonces, vamos a hacer un repaso rápidamente. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los insumos que necesitamos para hacer una evaluación o un flujo de caja? Necesitamos saber cuánto vamos a obtener de ingresos por ventas, determinar cuánto va a ser nuestros egresos y determinar nuestra inversión. Teniendo esos tres insumos, nosotros vamos a preparar un estado de resultados, un flujo de caja proyectado, porque es una proyección, vamos a determinar la rentabilidad, es decir, vamos a hallar el valor actual neto de los flujos futuros del proyecto y vamos a determinar la tasa interna de retorno, es la rentabilidad del proyecto en función de una tasa porcentual, ¿no? Y hacemos un análisis de sensibilidad a aquellas variables que pueden alterar significativamente el proyecto. Entonces, ¿qué es el estado de resultados? El estado de resultados es una herramienta en Excel que nos va a permitir
determinar la rentabilidad del negocio durante un periodo de tiempo. Es decir, que nosotros en este estado de resultados, nosotros vamos a hallar cuánto de rentabilidad vamos a tener y cuánto de impuestos vamos a pagar. Y estos impuestos van a ser considerados en un flujo de caja, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los componentes de un estado de resultados. Nosotros siempre hemos escuchado que se dice, ¿y cuál es tu utilidad bruta? ¿Cuál es tu utilidad operativa? ¿Cuál es tu utilidad antes de impuestos? ¿Y cuál es tu utilidad neta? ¿No? Son conceptos que muchas veces están en el día a día de la actividad, pero no sabemos exactamente cómo podemos hallar, ¿no? O a qué se denomina utilidad bruta. Por ejemplo, la utilidad bruta se le denomina a la diferencia entre las ventas menos los costos de producción. Eso es lo que se denomina la utilidad bruta, y lo vamos a encontrar así en distintos libros, ¿no? Y si a esa utilidad bruta yo le resto los gastos administrativos, los gastos de comercialización, la depreciación de mis activos y otros gastos adicionales que pueden ser merma y otras cosas, a eso nosotros le llamamos la utilidad operativa, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, ¿y cuál es la utilidad operativa de tu proyecto? Ah, ya es decir, tengo que tener mi utilidad bruta y a esa utilidad bruta le voy a restar gastos administrativos, gastos de comercialización, depreciación y otros gastos adicionales del proyecto. Y si a esta utilidad operativa yo le resto los gastos financieros, es decir, si yo he apalancado mi inversión, voy a hallar la utilidad antes de impuestos. Entonces, con este insumo le resto el impuesto, que es una tasa porcentual ya establecida por la SUNAT, y voy a tener la utilidad neta. Entonces, la utilidad neta es la diferencia de mis ventas, de mis ingresos por ventas, y le voy a quitar todos los costos de producción, los costos directos, indirectos, fijos, variables, y todos los gastos y la depreciación, ¿correcto? Entonces, eso es lo que le llamamos utilidad neta. Y vean, aquí vemos un ejemplo de lo que es un estado de resultados, ¿sí? Proyectado en un proyecto, valga la redundancia, de 5 años, ¿no? Entonces, más o menos es cómo nosotros vamos a evidenciar un estado de resultados. ¿Y qué es lo importante que tenemos que ver aquí? Que el año base es el año actual. Vean, en este proyecto, ¿sí? Si analizamos este estado de resultados, en este proyecto, en el año base, es decir, en el momento cero, hoy, nosotros tenemos utilidad neta de 13.000 soles. Y vean, al año 5 tenemos 119.000 soles, es decir, que hubo un incremento de esta empresa, ¿no? Por lo tanto, evidencia de que nuestras ventas se han ido incrementando y en consecuencia nosotros pagamos más impuestos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un estado de resultados. ¿Nos sirve qué cosa? Para hallar un flujo de caja nos sirve el dato aquí, impuestos, ¿no? El tema de impuestos es importante para el tema de flujo de caja. ¿Y qué cosa es un flujo de caja? Acá ya vamos a la parte medular de todos los proyectos. Les pido mucha atención en esto porque los conceptos que se utilizan acá son muy importantes en el tema de evaluación económica. Vamos a entender que un flujo de caja es una proyección en Excel de los ingresos de mi proyecto, por lo tanto, es la rentabilidad. Por favor, permíteme compartir pantalla. Ok, ingeniero, ya está. Ya, listo, muchas gracias. Ya, entonces, el flujo de caja, que es el tema central, ¿no? No podríamos entrar a estudiar el flujo de caja sin entender cuáles son los insumos y de dónde viene toda esta lógica de la evaluación. Entonces, el flujo de caja, como les decía, es una proyección de ingresos, de rentabilidad del proyecto, ¿sí? Vamos a encontrar un flujo de caja económico y un flujo de caja financiero. El flujo de caja económico, para que me entiendan la lógica, se realiza solamente considerando la inversión de los accionistas o de los socios, ¿sí? No existe financiamiento externo. En otras palabras, evalúa si la actividad acuícola, pesquera, productiva, a emprender es rentable en sí misma. No toma en cuenta la estructura de financiación. No me presto plata de nadie, ¿sí? Solo lo trabajo con mi capital. Y vamos a encontrar un flujo y vamos a tener un flujo de caja financiero, y el flujo de caja financiero sí toma en cuenta el financiamiento, es decir, me financio
la inversión a partir de una entidad financiera, ¿correcto? Esa es la única diferencia. Entonces, el flujo de caja toma dos nombres. Si es que lo hago con mi plata, se llama flujo de caja económico. Pero si es que yo ejecuto mi proyecto con un dinero prestado, ese flujo de caja se va a denominar flujo de caja financiero. Esa es la única diferencia, ¿sí? Vean, ¿y cuáles son los componentes del flujo de caja económico y financiero? El flujo de caja económico y financiero va a evaluar las ventas, va a evaluar los costos, va a considerar los impuestos. A la diferencia de los ingresos por ventas menos costos y gastos operativos e impuestos, ¿sí? Estos impuestos los saco del estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, se le va a denominar flujo de caja operativo. Y si este flujo de caja operativo yo le resto la inversión en activos, se va a denominar flujo de la inversión. Y hacia este flujo de la inversión le sumo los desembolsos que se hacen por préstamos, le resto los gastos financieros, las amortizaciones, y voy a obtener con eso el flujo de financiamiento, ¿sí? Pero solamente para el flujo de caja económico voy a considerar ¿qué cosa? El flujo de caja operativo más el flujo de la inversión. Ese va a ser mi flujo de caja económico. A diferencia del flujo de caja financiero, donde sí voy a considerar un flujo de financiamiento, ¿no? Acá en el flujo de caja financiero se evidencia que considera el flujo de caja operativo y el flujo de caja de la inversión y al final el flujo de caja de financiamiento, es decir, desembolsos por préstamos, gastos financieros, las amortizaciones que hago en función a la tasa de interés impuesta por esta entidad financiera, y con eso nosotros diferenciamos un flujo de caja financiero del económico. Mil disculpas por el internet. La opción de compartir, por favor. Ok, ingeniero, ya lo tiene activo. Gracias. Listo. Entonces, vemos aquí dos flujos de caja. Quiero que quede claro el concepto. Flujo de caja económico, trabajo con mi dinero del proyecto, y flujo de caja financiero, me presto dinero del banco. Es la única diferencia. Vamos a ver un caso práctico más adelante. Vean, acá tenemos un modelo de flujo económico, ¿sí? En este lo que nosotros estamos viendo es que considera ingresos, considera costos y gastos con impuestos, ¿no? Y por lo tanto, nuestro flujo de caja económico, ¿sí? Nuestro flujo de caja económico va a ser igual al flujo de caja operativo, ¿sí? No vamos a considerar el flujo de la inversión porque no me están desembolsando dinero, no tengo gastos financieros, es decir, no pago intereses y no amortizo ningún capital de un préstamo realizado. Por lo tanto, nuestro flujo de caja va a ser mayor, nuestro flujo de caja económico va a ser mayor a un flujo de caja financiero. ¿Por qué? Porque en el flujo de caja financiero yo me estoy prestando plata del banco, por lo tanto, de mis ganancias voy a tener que pagar un interés, ¿correcto? Y aquí ya vienen otros conceptos de evaluación de proyectos, ¿no? Que se hace con el flujo de caja, que es el valor actual neto, la tasa interna de retorno, que son indicadores de rentabilidad de proyectos, ¿no? Y vean la diferencia con este flujo de caja financiero. En el caso del flujo de caja financiero es el mismo que el flujo de caja económico, pero aquí sí vamos a pagar gastos financieros y amortizaciones. Por lo tanto, nuestro flujo de caja financiero es menor a un flujo de caja económico. Y asimismo, el BAN y la tasa interna de retorno van a ser menores. ¿Correcto? Vean, voy a retroceder un poco la imagen, el flyer. Flujo de caja económico, tenemos un BANE de 293.000 y una tasa interna de retorno de 58%, es rentable, a un costo de oportunidad de capital o tasa de descuento de un 15%. Y aquí, en el flujo de caja financiero, vamos a tener un BAN de 43.000 y una tasa interna de retorno del 22%. ¿No? ¿Por qué? Porque acá estamos pagando gastos financieros y amortizaciones. Y acá ya viene la parte más importante quizás de la evaluación y entender esta lógica. ¿Qué cosa es el valor actual neto? ¿No? Para que me entiendan es traer al presente los flujos futuros del proyecto descontados a una tasa de descuento.
Profesor, ¿qué significa eso? Ah, ya. Significa en cristiano es cuánto es lo que yo estoy pronosticando obtener de rentabilidad durante los 5 años, pero ese dinero que yo obtengo de rentabilidad cada año lo traigo al momento cero, es decir, al momento hoy. Y si ese momento hoy es por favor, la opción de compartir. Ya está, ingeniero. Gracias. Ya. Entonces, en cristiano, como les decía, es cuánto es lo que yo voy a obtener como flujo durante cada año y todo ese dinero lo traigo al momento cero, es decir, a la fecha, al momento de la inversión, al año cero, ¿no? Y si esa inversión es positiva, quiere decir que el proyecto es rentable. Si es negativa, no es rentable. Y si es igual a cero, es indistinto invertir o no invertir. Lo que les estoy diciendo es esta, se resume en esta imagen, ¿no? En el año 1 yo tengo ingreso de 400 euros, en el año 2 400 euros, en el año 200 euros, en el año 4 425 euros. ¿Qué quiere decir? El actual neto, es decir, esas ganancias, por así decirlo, que he obtenido durante esos años, los traigo aquí al valor actual, momento cero, antes de la inversión, antes de iniciar el proyecto, pero descontados a una tasa de descuento, ¿sí? ¿Por qué? Esa tasa de descuento si es económico, es arbitraria, ¿no? Yo podría decir, yo quiero un 20% de mi dinero, pero si es financiada, sí tengo que trabajar con una tasa de referencia del sector, el WACC del sector, que no existe en el sector pesca, ¿no? Entonces, el valor actual neto se interpreta de esta forma. ¿Cuánto dinero voy a tener yo en mi proyecto en el momento cero, luego de hacer un análisis de un corto, mediano o largo plazo? Quizás ahora puede ser un tanto complicado, pero cuando lo veamos en la práctica va a ser muy sencillo. Vean, ahí a los matemáticos que nos gusta hacer los cálculos, esta es la forma de determinar matemáticamente el cálculo del BAN, ¿no? Ya existe la fórmula que ahí está en todos los libros, sin embargo ya a estas alturas del siglo XXI y con toda la tecnología ya todo eso pasó a la historia, el Excel ya lo trabaja de una manera más didáctica, más rápida, ¿no? Entonces es una herramienta poderosa. ¿Qué significa el valor actual neto? Bueno, BAN, valor actual neto de la inversión. A es la inversión realizada en el momento inicial, en el año cero. Q sub I es el valor neto de los distintos flujos de caja, es decir, cuánto es lo que voy a obtener de rentabilidad económica durante los años de vida del proyecto. Y K sub I es la tasa de descuento, ¿no? Y esta tasa de descuento ya es, como les decía, para flujo de caja económico es arbitrario, y para flujo de caja financiero sí varía, ¿no? Tengo que trabajar con una tasa de referencia. Por favor, la opción de compartir pantalla. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de otro indicador, que es la tasa interna de retorno, la TIR, que le llaman, ¿no? Y la tasa interna de retorno, para no ir mucho a los conceptos teóricos, vamos a entenderla de la siguiente manera. Yo tengo un proyecto A que me genera una rentabilidad del 20% y tengo un proyecto B que me genera una rentabilidad del 25%. Entonces, yo estoy evaluando dos proyectos. Si uno me genera 20% de rentabilidad y tengo el otro que me genera 25% de rentabilidad, ¿dónde invierto mi dinero? En el que tiene mayor tasa interna de retorno, es decir, aquella que me hace ganar más dinero, ¿no? Sería ilógico que si yo tengo dos proyectos y uno me ofrece ganar un 20% y otro un 25%, sería ilógico que yo invierta en el de 20%, ¿no? Entonces, nos vamos que los criterios de decisión de inversión en proyectos también se pueden tomar en función a la rentabilidad que se determina en la tasa interna de retorno. Sí, eso es más allá del concepto teórico, ¿no? Y bueno,
para profundizar un poquito más, generalmente se utiliza como un complemento a la información que se obtiene aplicando el BAN, ¿sí? Y se trata de una tasa porcentual que indica rentabilidad promedio periódica que generan los fondos que permanecen invertidos en un proyecto. Y bueno, la TIR es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de ingresos sea igual al valor actual de los flujos de egresos, ¿no? Es un tema referencial. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver lo vamos a ver en un concepto. Aquí hay preguntas, lo voy a responder al final, ¿sí? Espero que con el ejemplo ya quede zanjado el tema, y si no, igual lo profundizamos. Vean, igual que el valor actual neto, también tenemos una fórmula matemática para hallar la tasa interna de retorno. Es similar al BAN, igual considera la tasa de retorno de la inversión, ¿no? A es el valor de la inversión inicial, Q sub I es el valor neto de los distintos flujos de caja. Considera todo eso y N, la potencia, son los años en que vamos a tener los flujos. Y acá tenemos también mi computadora que no es mía. Cuando abierto seguro. Bueno, y aquí están los criterios de decisión. Les decía, una tasa interna de retorno mayor a una tasa de descuento, voy a invertir en el proyecto. Una TIR igual a una tasa de descuento, es indiferente invertir en cualquier proyecto, porque ambos proyectos me pagan lo mismo. Tengo un proyecto A, un 20%, tengo un proyecto B, un 20%, ¿dónde invierto mi dinero? En cualquiera de los dos, ¿sí? Pero si la TIR, es decir, la tasa interna de retorno que estoy evaluando de mi proyecto, es menor a la tasa de descuento, definitivamente no invierto, ¿no? Porque voy a estar perdiendo. Vean, acá hay un caso práctico ya para cerrar todo este capítulo, ¿sí? Y el caso práctico es, vamos a construir un flujo de caja, y el caso práctico dice lo siguiente, dice, determinar la rentabilidad económica y financiera de la empresa Innovetsac, sabiendo que para iniciar un proyecto se requiere de una inversión de 250.000 soles en equipos de innovación tecnológica que se deprecian en 5 años. Perfecto, es una depreciación lineal. Tiempo en que culmina el proyecto. Ah, ya, perfecto. Si el tiempo en que culmina el proyecto es en 5 años, quiere decir que primero que voy a tener que hallar un valor residual, ¿no? De la inversión. ¿Qué más? Tengo que hacer un flujo que considere 5 años, ¿correcto? Vean, acá hay otro tema, otro dato importante. Dice, si la gerencia de la empresa decide financiar el monto de la inversión, es decir, voy a prestarme dinero. Si la gerencia de la empresa decide financiar el monto de la inversión, hay que considerar los gastos financieros y amortizaciones recomendadas por la entidad financiera según detalle. Es decir, nosotros, si nos prestamos dinero, el banco nos dice, oye, págame tanto de gasto financiero y tanto de amortización, ¿correcto? Cuando uno saca préstamo de una entidad financiera, que paga deuda y capital, no, perdón, paga capital más interés, ¿correcto? Entonces, a eso es lo que denominamos amortizaciones y gastos financieros, ¿no? ¿Y qué pagamos? ¿Qué es lo que pagamos primero? Vamos a pagar primero en nuestra cuota, se compone de intereses y capital. ¿Y qué es lo que pagamos primero? Son los intereses, ¿no? Y poco a poco vamos amortizando el capital. Además, nos dan otro dato. Nos dice, si la gerencia de ventas, de acuerdo al plan de producción enviado por los ingenieros, estimó los ingresos de la empresa durante la vida del proyecto. Perfecto, es decir, ya tenemos nuestros ingresos por ventas. Luego nos dice, finalmente el contador de la empresa, en reunión con la gerencia, informó que la proyección de los costos y gastos, así como la estimación de los impuestos, figuran en el siguiente cuadro. ¿Ven? Acá ya tenemos todos los insumos, ¿no? Aquí ya tenemos todos los insumos que nos está planteando el caso. Entonces, la única forma de resolver este casito y saber si es que este proyecto de inversión es rentable es realizar un flujo de caja. Pero miren, nos está diciendo el caso, determinar la rentabilidad económica y financiera. Es decir, tenemos que realizar un flujo de caja económico y vamos a evaluarlo, es decir, vamos a hallar el BAN y vamos a hallar la TIR, y un flujo de caja financiero, es decir, cuando yo me presto dinero de un banco, entonces tenemos que hacer 2 flujos de caja, ¿correcto? Al final vamos a hacer una comparación de ambos y vamos a ver si nos conviene o no financiar nuestro proyecto con una entidad financiera. ¿Sí? Entonces voy a salir de esto, voy a salir de aquí del Excel y voy a salir de la PPT y voy a entrar al Excel. ¿Sí? Confírmeme por favor si se aprecia
el caso aquí en el Excel? Ingeniero, ya se correcto. presta. Ya, perfecto. Entonces, repasemos. Me están diciendo que tengo que determinar la rentabilidad de un proyecto donde se tiene que invertir 250.000 soles en activos de innovación tecnológica y que estos activos se van a depreciar en 5 años. Si se van a depreciar en 5 años, va a haber un valor residual. Perfecto. ¿Qué más nos dicen, no? Bueno, el proyecto termina en 5 años. Ah, ya, perfecto. Entonces ya tenemos los datos, ¿no? Los datos de los gastos financieros si es que nos prestamos dinero. Tenemos los datos del plan de ventas y tenemos los datos de lo que es los costos y gastos operativos, ¿no? Y los impuestos también. Entonces, estos impuestos, ¿de dónde lo obtengo? Del estado de resultados, ¿sí? Y vean, acá hay un dato adicional. Bueno, no está en letras chiquitas, pero siempre se coloca en letras chiquitas, y es así, ¿no? Dice, considerar valor residual del 45%. ¿Qué quiere decir ese valor residual del 45%? Quiere decir que mis activos en los cuales yo he invertido, que para este caso son equipos de innovación tecnológica, al final de los 5 años van a valer el 45%, ¿sí? Entonces, hemos dicho que nuestros ingresos son, o mejor dicho, nuestra inversión es 250.000. Y después de los 5 años va a valer esto el 45%. Perfecto, multiplico el 0.45 por los 250.000 que estoy allá. Perfecto, entonces hallo el valor residual de este proyecto. Es decir, vendiendo todos mis activos en el momento en que culmine el proyecto, voy a tener 112.500 soles. Ah, perfecto, que es interesante, ¿no? Porque, a ver, si nosotros hacemos un proyecto tecnológico, la tecnología en 5 años quizás puede ser obsoleta, pero eso no quiere decir que deje de funcionar. Va a tener todavía un valor. Eso lo puedo vender, ¿sí? O sencillamente a valor contable vale 0, ¿sí? Porque la SUNAT te dice, ¿sabes qué? Se deprecia en 5 años, por lo tanto, tus activos de innovación tecnológica hoy en día contablemente vale 0. Pero para estimaciones de flujo se coloca solamente un sol. Podemos colocar un sol, no hay ningún problema. ¿Qué más? Bueno, para efectos didácticos, ¿no? Y para avanzar un poquito, yo ya he traspasado toda esta información a aquí, ¿sí? Vean, tenemos aquí gastos financieros, 37.500, desde el año 1 hasta el año 5, que es 9.728, aquí está. ¿Sí? Se puede ver, ya todo está tipeado para ahorrar tiempo. Igual las amortizaciones también de 37.079 año a año. Y lo mismo hemos hecho con el plan de producción, ¿no? ¿Cuánto va a ser nuestros ingresos por ventas? Desde el año 1 hasta el año 5. Y hemos hecho lo mismo para los costos y gastos operativos durante la vida del proyecto y los impuestos hallados en el estado de resultados. Entonces, nos han dicho que evaluemos la rentabilidad económica y financiera, es decir, tenemos que hacer un flujo de caja económico y un flujo de caja financiero. Aquí está, ¿sí? Tenemos aquí año base, es decir, en el momento actual, desde el año 1 hasta el año 5. Bueno, vamos a hacer algo rapidito. ¿Cuánto era nuestra inversión? Como es nuestro dinero, es una inversión en activos. Era menos 250.000 soles, ¿correcto? ¿Sí? 250.000. Este es el dinero que necesitamos, ¿sí? Y como tal, va a ser nuestra inversión. ¿Por qué en rojo y por qué en negativo? Porque es el momento del año 0. Y en el año 0, toda inversión se considera como un valor negativo. ¿Sí? Bueno, este es un flujo de caja económico. Aquí lo voy a resaltar. Flujo de caja económico. Vamos ahí, interesante. ¿Y qué habíamos dicho? En el año base no vamos a determinar cuántos son nuestros ingresos, la verdad es indiferente en estos momentos, pero sí queremos saber cuáles son nuestros ingresos en el año 1, entonces aquí le coloco más y me voy al caso. Ingresos, ¿no? Por ventas, aquí está, ingresos por ventas año 1. Le doy clic, le doy enter y simplemente selecciono, jalo durante los 5 años. Luego, ¿qué hago? También lo mismo hago con los costos y gastos, más. Me voy al dato del caso, costos y gastos, aquí está costos y gastos. Y le doy enter. Perfecto.
igual hago para los 5 años, que ya tenemos tipeados los datos. Los impuestos igual, ¿de dónde? Los sacamos de los estados de resultados, ¿no? Igual me voy a impuestos, uy, aquí está el dato de impuestos. Profesor, ¿tan fáciles? Sí, así de fáciles, siempre y cuando tengas todos los datos, ¿no? Vean, ya tenemos nuestros ingresos, tenemos nuestros costos, tenemos nuestros impuestos, ¿qué nos queda? El flujo de caja operativo. ¿Y qué es el flujo de caja operativo? Habíamos dicho que era la diferencia entre los ingresos por ventas, menos los costos y gastos operativos y menos los impuestos. Ahí tenemos nuestro flujo de caja operativo. Teóricamente, ¿qué hemos dicho? Que para el flujo de caja económico, el flujo de caja operativo va a ser igual al flujo de caja del proyecto. Pero vamos a, para efectos didácticos, completar todo esto, porque si no por ahí se asustan y van a creer que está mal. El flujo de la inversión es la diferencia entre un flujo de caja operativo menos el flujo de la inversión en activos año a año. Y este proyecto no menciona que se realice inversión año a año. Perfecto, ahí tenemos. ¿Qué más? Desembolso de préstamo, no nos estamos prestando. 0. ¿Voy a pagar gastos financieros? Tampoco. 0. ¿Voy a realizar amortizaciones? Menos. 0. Y el valor residual. Aquí sí hay un dato importante. ¿En el año 1 hay valor residual? No, porque no estoy vendiendo nada. ¿Sí? Entonces, para estos tres casos, va a ser 0. Para el caso del valor residual, lo voy a considerar solamente en el año 5. Y en el año 5 ya he determinado el valor residual, me voy al caso, el valor residual es el 45% de la inversión. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda? Realizar el flujo de la inversión, el flujo del financiamiento. En este caso no nos hemos financiado, pero sí hay que considerarlo aquí, en el año 5, porque tenemos un valor residual. Entonces, decimos, al flujo de la inversión le voy a sumar los desembolsos, le voy a restar los gastos financieros, le voy a restar las amortizaciones y finalmente le voy a sumar el valor residual de la innovación tecnológica. Vean. Perfecto. Uy, mira qué interesante. Listo. Entonces, aquí también va a ser flujo de la inversión, va a ser igual aquí. Por lo tanto, también va a ser igual aquí. Perfecto. Vamos a jalar. Listo. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro flujo de caja. Este es el flujo de caja, señores. En teoría, acá ya puedo quedar. ¿Sí? Pero voy a hacer el flujo de caja financiero. Y el flujo de caja financiero también es lo mismo, ¿no? En el año 1 prácticamente va a ser lo mismo. Ingresos por ventas, me voy al caso, ingresos por ventas, aquí lo tengo. Voy a tener los costos y gastos. Me voy al caso, costos y gastos. ¿Sí? Voy a tener también el tema de los impuestos. Me voy al caso y selecciono el tema de impuestos. Y finalmente, nuestro flujo de caja operativo. Hemos dicho que era la diferencia de nuestros ingresos por venta menos nuestros costos y gastos y menos nuestros impuestos, ¿no? Hasta aquí es igual, no he hecho nada mágico y es lo mismo que un flujo de caja económico. La inversión en activos aquí es 0, no estoy invirtiendo en activos, nada de inversión en activos. Por lo tanto, aquí voy a determinar un flujo de la inversión. Estoy ocupado. Y aquí sí, vamos a decir que, como en este caso es un flujo de caja financiero, quiere decir que va a haber un desembolso de dinero. Pero el desembolso de dinero se hace en el año 0, no nos dice que se hace año a año. Por lo tanto, aquí vamos a tener menos los 250.000 que hemos determinado, ¿no? En los años es 0. Y aquí sí viene lo bueno. En otras palabras, yo me estoy prestando dinero. Y como me estoy prestando dinero, yo voy a pagar intereses y voy a pagar amortizaciones.
¿sí? Voy a pagar intereses y voy a pagar amortizaciones. Bueno, los intereses ya son datos del caso. Tenemos aquí está el banco, ¿no? El banco nos había informado. Tenemos aquí, igual vamos a arrastrar. Las amortizaciones también es dato ya del banco. El banco nos da cuál es el banco siempre va a ser una corrida financiera, ¿sí? Aun cuando nosotros queremos hacer préstamos personales, el banco siempre nos va a cobrar una tasa. Y bueno, tenemos un valor residual. Valor residual igual sigue siendo 0. Sin embargo, en el año 5 hemos dicho que el proyecto se liquida y cuando se liquida el proyecto tenemos que valorizar los activos y ya tenemos que es el 45%. Perfecto, entonces con esto, ¿sí? Con esto vamos a hacer el flujo del financiamiento, que es el flujo de la inversión más el flujo del desembolso menos los gastos financieros menos las amortizaciones y le vamos a sumar el valor residual, ¿no? Profesor, pero ¿por qué usted consideró solamente ese valor residual? ¿Acaso la empresa no tiene terreno, no tiene otras inversiones en activos, es decir, camiones? Sí, solo que por efectos didácticos no lo estamos considerando. Finalmente, seleccionamos todo el flujo y al seleccionar todo el flujo tenemos nuestra corrida financiera. Vean, con esto ya hemos cumplido, ya tenemos nuestro flujo de caja económico y financiero, pero ¿qué es lo importante en todo esto? Es analizar. Tenemos que analizar cuál es la diferencia. Vean, tenemos un flujo de caja económico financiero, quiere decir que en el año 1 yo voy a obtener flujo, es decir, ganancia neta de 85.000 soles, y en el año 5 de 201.000. Y si lo comparo con el proyecto donde yo estoy invirtiendo mi dinero, es decir, no me presto, vean, 160.000 hasta 276.000, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo, a ver, permíteme, sí, perfecto, ¿sí? Entonces, nuestros flujos aquí van a ser mayores, ¿no? Que en un flujo de caja financiero, van a ser mayores. Ahora, profesor, ¿cómo llamo la rentabilidad? ¿No? O sea, ¿me conviene, no me conviene prestarme dinero del banco? Fácil, vamos a hacer una evaluación económica. Aquí sí voy a poner unos datos que no se ha tocado en este webinar, que es muy importante, que es la tasa de descuento, COC, WAC, algo que es un concepto financiero que se utiliza bastante, pero que es muy amplio y va a ser un poco complicado decirlo rápidamente aquí, ¿no? Pero la tasa de descuento, como en el flujo de caja económico yo estoy trabajando con mi dinero, yo puedo decidir cuánto quiero ganar, ¿no? Es decir, si lo analizo en función a dónde coloco mis ahorros, si yo coloco mis ahorros por decirlo, en una entidad financiera que me paga muy bien, que esta me pague un 15%, entonces yo comparo con un 15% mi proyecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos en este flujo el valor actual neto? Y bueno, el valor actual neto económico, si se vale, ¿por qué? Porque es un valor actual neto económico, simplemente vamos a tomar en este caso cuánto es lo que nos estamos prestando de dinero, le vamos a sumar el BNA, porque BNA es valor actual neto, solo que está con las cifras en inglés. Seleccionamos a qué tasa lo estamos analizando y finalmente los flujos de la inversión. Y vean, tenemos un valor actual neto de la inversión de 349.000 soles. Es decir, el dinero que yo voy a ganar durante los 5 años, traídos a valor presente, aquí, al momento cero de la inversión, a este lado de aquí, ¿cuánto me genera de rentabilidad económica? 349.000. Recuerden que el BAN es un indicador económico, por lo tanto, la unidad siempre va a ser monetaria. Soles, dólares, euros, yenes, lo que ustedes quieran. ¿Y cómo hallo la tasa interna de retorno? Vean, acá hay una imagen que para efectos didácticos lo he colocado y que esto también lo voy a compartir con ustedes, ¿no? Y la tasa interna de retorno simplemente coloco más TIR, abro paréntesis y selecciono todo el flujo. Sencillo, ¿no? Profesor, usted es un capo, gracias. Ahí está.
La opción de compartir, por favor. Ya está activa, ingeniero. Gracias, te pasaste. Listo. Vean. Y aquí cómo está, ¿no? ¿Cómo está aquí, no? Vean. Entonces, ya hemos hallado qué cosa. Estos son los indicadores. Esto es lo importante de todo lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí está la evaluación. La tasa de descuento, hemos dicho 15%, los flujos que nos están generando son de, mejor dicho, el valor actual neto económico es de 359.000 soles aproximadamente, y vean, una tasa interna de retorno del 61%, o sea, esta proyección que estamos realizando es muy, muy rentable, ¿no? Superior incluso a la actividad minera, pero estamos en un caso didáctico. Ahora vamos a compararlo con un proyecto donde nos financiamos. Es decir, vamos a hacer este mismo cálculo en un flujo de caja financiero. Y en el flujo de caja financiero hacemos lo mismo. Primero un COC, es decir, un proyecto X. Vamos a suponer que este proyecto trabaja igual a un 15%, ¿ya? Porque tenemos que hacer la comparación con un proyecto similar. Si se dan cuenta, aquí ya no es BAN, B-A-N, sino hay un F al final. ¿Qué quiere decir? Un valor actual neto financiero. En el otro lado era un BANE, ¿no? Valor actual neto económico. ¿Y cómo hallamos el valor actual neto financiero? Es la misma fórmula que se utiliza. Vamos a jalar un poquito por aquí para que se vea. Y es la misma fórmula, ¿no? Decimos, ¿cuánto es lo que estamos invirtiendo? 250.000 soles en el momento cero. Le voy a sumar el valor actual neto del flujo a una tasa de descuento, ¿sí? Y selecciono. Vean, 128.000. Y hay que saber cuál es la tasa interna de retorno. Perfecto. Más TIR. Seleccionamos. Uy, 32%. Vean, este proyecto, si yo me financio con el banco, voy a ganar el 32%. Pero si yo lo trabajo con mi dinero, voy a retroceder al flujo de caja económico, ¿cuánto voy a ganar? El 61%. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el otro 29%? ¿Quién se lo gana? El inversionista, es decir, el banco, ¿no? Entonces vamos a hacer acá una pequeña evaluación en la hoja 1. Primero, el valor de la inversión va a ser igual, puede ser indiferente, ¿sí? Para ambos. Flujo de caja económico, me voy al flujo de caja económico, selecciono, este es el valor del flujo de caja económico. Flujo de caja financiero, me voy al flujo de caja financiero y selecciono el flujo de los flujos, ¿no? Y aquí vamos a hacer otro análisis. Vean, la diferencia en el año 1, ¿sí? Porque este es año 1. Y este es el año 2, ¿se entiende, no? Yo creo que eso sí está claro. ¿Sí? En el año 1 va a haber una diferencia. El banco gana 74.000 soles, en el año 2 igual, y en el año, bueno, año a año va a seguir ganando el banco, ¿no? Pero igual es una cantidad muy importante. ¿Cuánto está ganando el banco? A ver, vamos a ver cuánto significa esto, ¿ya? Vamos a ver. Esto. Vean, el banco está ganando 45%, ¿no? El banco está ganando 45%, 46%, 45%. Acá hubo un lapsus, no sé por qué acá hay un 14%, debe ser un tema de tipeo. Y vean, 27%. Es decir, el banco sí gana, un dato bien interesante año a año, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente nosotros evaluamos en flujo de caja. Este es un tema muy amplio, muy bonito, muy rico. Y sí, más allá de la parte técnica que muchos pueden manejar, existe una parte financiera, ¿no? Entonces, a veces decimos, cuando estamos trabajando, oye, ¿y el gerente qué hace? Él está en su computadora. No, no está en su computadora. Él está analizando justamente estos flujos y está viendo qué costos ajustar, ¿no? Entonces su trabajo es más de análisis, más de ver cómo se mueve la parte económica durante los flujos, cómo se alteran las variables, ¿no? Entonces está siempre en ese cálculo.
Y los técnicos, bueno, que estamos en campo, vemos la parte técnica, la podemos manejar muy bien, pero sin embargo, por más que nosotros hagamos la parte técnica, siempre se tiene que hacer una evaluación económica y financiera, año a año, ¿sí? Bueno, nos hemos extendido un poquito de esta presentación, espero que les haya gustado. Esto y mucho más lo vamos a ver nosotros en el diplomado que está haciendo el Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Piura, al cual he accedido a la invitación, ¿no? Y bueno, esto de aquí es un tema muy interesante para la evaluación de proyectos. A continuación voy a responder las preguntas que ya algunos de los colegas nos han hecho llegar, ¿sí? A ver, vamos a ver por aquí qué dicen. Espero que no sean muy complicadas nomás. A ver, aquí está. ¿Dónde están? A ver, ¿dónde está? Ah, ya, aquí. Chat. Ya. A ver. El internet está abajo, sí está mal. Sí, perfecto. Aquí, conferencia del sí, gracias. Enrique, acá me hace una pregunta, ¿no? ¿Cuándo se aplica la tasa WACC? Perfecto, Enrique, y sí me agarraste con esta pregunta. Bueno, la tasa WACC en realidad es una tasa referencial del sector. En el sector pesquero no existe un WACC, ¿no? Sin embargo, ¿en qué sector sí existe un WACC? En el del sector agrícola, ¿no? En el sector agrícola, justamente para financiar proyectos agrícolas, ¿no? Existe un banco agrario, y el banco agrario ya ha hecho una evaluación durante mucho tiempo respecto a la tasa referencial para préstamos agrícolas o para préstamos agrarios. En el sector pesca, lastimosamente, no tenemos, ¿no? Cuando hablamos del sector pesca, también hablamos del sector acuícola, ¿no? Entonces, sí es muy alto. Si le preguntamos a los productores acuícolas, ¿en cuánto se han hecho préstamos de la entidad financiera? Nos van a decir tasas muy diferentes. Tuve la oportunidad hace 2 años de dictar para una universidad, ¿no? Para la Universidad de San, y viajé a Huánuco, ¿no? Viajé también a Chimbote, y de ahí no recuerdo qué regiones más, justamente por diplomados, ¿no? Y pregunté, ¿no? Pregunté, oye, ¿y a ustedes a qué tasa les están prestando para sus proyectos, ¿no? Para financiar la campaña productiva? Y me decían, ingeniero, me dice, usted no sabe lo que nosotros hemos sufrido. Hace 15 años nosotros nos hemos prestado a tasas impresionantes, del 35 al 40%. O sea, te prestan 100 soles y te cobran 40 soles de interés, ¿no? Entonces, y aún así ellos han crecido, que demuestra que la actividad acuícola es muy sólida. Por lo tanto, han tenido rentabilidades que han soportado esa tasa de interés. Es decir, que ellos han tenido que ganar mucho más, no ganaban el 40%, ¿no? O el 35%, ganaban, no sé, quizás el 50%, ¿no? Pero todo esto va a depender de cómo se desenvuelve el sector, ¿no? Entonces, no existe, ahorita justo hay un colega que ha hecho su maestría en finanzas y me decía que no existe el WACC del sector. No existe porque sencillamente nadie, ningún economista, ningún financista, menos un pesquero, se ha puesto a analizar sobre la tasa WACC. Y es un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque acá sí hay que tener muchos conocimientos de finanzas, ¿no? Pero no finanzas aplicadas al sector pesquero, acuícola, agrario, no, sino de finanzas, ¿no? Conceptos. Dame la opción de compartir, por favor. Yo soy ingeniero. Ya. Entonces, es muy importante, ojalá que haya algún profesional que quiera hacer una tesis doctoral o tesis de maestría y poder analizar e investigar sobre la tasa WACC del sector pesquero, ¿no? No sé si hacerlo exclusivamente para pesca o trabajarlo en forma conjunta pesca y acuicultura, porque las tasas de préstamos que se realizan para proyectos en pesca y acuicultura son distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque la acuicultura tiene una baja rotación, es decir, no tenemos flujos
trimestrales, cuatrimestrales o semestrales. Tenemos flujos anuales, ¿no? Bueno, 9, 10 meses, dependiendo de los compromisos comerciales. Pero en el caso del tema de la pesca, sí, porque existen estacionalidades, ¿no? Empieza la temporada de pesca ahora y en 2 meses ya terminó, es decir, que en 3 meses ya tienes ingresos, ¿no? Y muchas veces, ya por conocimiento del sector, sabemos que incluso la anchoveta que aún no se pesca, incluso la que aún todavía no ha reproducido, y menos aún la que esté por nacer, ya está en venta, ¿no? Muchas empresas pesqueras ya se han financiado con capital extranjero para poder costear su producción de harina. Entonces, es muy interesante la pregunta, de verdad te agradezco por la pregunta, porque así nomás no la realizan, más aún sabiendo que es un concepto eminentemente financiero, ¿no? Más allá de la parte técnica. No sé si existe alguna otra pregunta, y si no, pregunto yo, que eso va a ser peor, no, mentira, pero igual, o sea, agradezco a todos los participantes que están en estos momentos conectados, y si existe alguna otra pregunta, yo encantado de responderlas en el marco de mis posibilidades, ¿no? Ingeniero Elmer, más arriba también había una pregunta sobre si existe... Hola. Yo perdí la conectividad, te agradecería por favor que sí, sí, se la voy a dictar justamente. A ver. Nos preguntaban si existe un estándar del valor de la tasa COK que se debe usar. Esa es la pregunta que nos Ya. Sí, justamente este diplomado que se está planteando en el Colegio de Ingenieros es para estudiar todo eso, ¿ya? Pero no existe un valor, o sea, vamos a definir ahorita rápidamente qué es el costo de oportunidad de capital, ¿sí? Y qué cosa es una tasa de descuento. O sea, son conceptos, o mejor dicho, son porcentajes que se utilizan para el cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Sin embargo, para proyectos pesqueros, el costo de oportunidad de capital es el costo que yo estaría perdiendo, o mejor dicho, dejaría de ganar si es que invierto mi dinero en otro proyecto, ¿sí? O sea, imaginemos que nosotros tenemos 2 proyectos y un proyecto en este caso me está pagando el 15%. Entonces yo voy a hacer el análisis en función a esta tasa de descuento. Cuando nosotros realizamos un flujo de caja económico, no se trabaja con el concepto de costo de oportunidad de capital, sino tasa de descuento. ¿Por qué? Porque es la tasa que yo decido como inversionista evaluar, ¿no? Que yo voy a tomar como referencia. Pero si yo voy a realizar un flujo de caja financiero, sí tengo que considerar el costo de oportunidad de capital. ¿Por qué? Porque estoy evaluándolo con otro proyecto que ya tiene una tasa que espera por ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí ya en el diplomado nosotros vamos a estudiar y vamos a tener bien claro este concepto de tasa de descuento, costo de oportunidad, el costo de oportunidad de promedio ponderado, ¿no? Son conceptos ya eminentemente financieros que lo vamos a tocar, espero que estén matriculados, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. No sé si con eso cubre la pregunta, creo que hay una pregunta adicional por aquí. Sí, dice, el tienes decisión para tomar... Sí, la tasa interna, Leonardo, sí, vamos a ver, la tasa interna sí es un criterio, es una herramienta, es un criterio que nosotros tomamos, pero que se sustenta o se basa en el BAN también, porque puede darse el caso que yo pueda tener una tasa interna de retorno alta, pero mi valor actual neto puede ser negativo. Entonces, si mi BAN es negativo, por más que yo tenga una rentabilidad, acá ya viene otro tipo de análisis, y el análisis es que de repente mis costos son muy altos, y por más que yo tenga una tasa interna de retorno superior a la del mercado, con un BAN negativo no es recomendable invertir. Entonces, ahí hay un criterio de decisión, ¿no? Así como hay ese criterio de decisión, hay otros criterios de decisión, el tema de riesgo país, por ejemplo, el tema de sensibilidad, que no lo hemos tocado aquí. Entonces, sí estamos dejando algunos conceptos que quizás en una hora va a ser complicado entender y estudiar, pero a lo largo del diplomado creo que tenemos 12 horas, 15, no recuerdo cuánto es exactamente, pero estos conceptos van a ser aclarados en su oportunidad. Luego aquí dice Janet Jacqueline, dice que si se puede escribir. Sí, Janet, puedes contactarte por favor con el Colegio de Ingenieros y ellos gustosamente te van a atender. Prueben por favor, no sé qué, bueno, ya, es un
Wilmar dice, el link no me permite inscribirme. Uy, ya es un tema que tienen que, por favor, coordinar con el Colegio de Ingenieros. Sería bueno que el Colegio de Ingenieros deje los números de contacto para poder atender todos estos requerimientos, ¿no? Tenemos Ingeniero, 57 participantes, así que se ve interesante este diplomado. ingeniero Cabana, Dígame, ingeniero. ¿qué tal? Disculpe. Sí, efectivamente, el primer link está roto, pero ya la señorita Karen ya envió el nuevo link para que la gente se pueda allí inscribir o registrar su asistencia. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta, alguna duda, de repente por ahí hay un trauma financiero un poco complicado, estamos aquí todavía. Como ustedes saben, hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe, así que espero todas sus preguntas. Ingeniero Cabana, una consulta. ¿Qué tan importante es conocer las herramientas gerenciales o financieras para iniciar un proyecto? ¿Qué tanto nos puede cambiar la vida? Bueno, sí, muchas veces para la toma de decisiones de inversiones necesitamos hacer estas proyecciones, ¿no? Entender el tema de los flujos de caja. Más allá de la parte técnica, siempre podemos emocionarnos indicando, sí, mira, tenemos los mejores profesionales, ¿no? Pero ¿qué pasa si haciendo la corrida financiera nuestros costos son muy altos? Entonces no es tan importante tener la parte técnica, sino más bien entender cuánto de flujo nos puede generar el proyecto. Entonces sí, yo creo que más allá de la parte técnica, que muchas veces la podemos manejar muy bien, existen otros temas de análisis que también nos va a demandar tomar por ahí decisiones que puedan o no beneficiarnos. Sería bueno que siempre consideren este tema, igual yo lo voy a dejar acá en el Colegio de Ingenieros para que ustedes puedan tenerlo como referencia. Y lo bueno de todo esto es que si se inscriben al diplomado van a ser acreedores de unos libros que yo tengo de finanzas espectaculares, que están en versión digital para que ustedes lo puedan tener como material de consulta, ¿no? Ahora, si van a utilizar mis PPTs, por favor citen, sería bueno, ¿no? Que me citen ahí en pie de página. No sé si existe otra duda por ahí. Sí, todavía ingeniero, no me voy. Sí, ingeniero, acá hay unas consultas más. El amigo Leonardo pregunta, ¿puede coincidir el TIR con la tasa de descuento del mercado? Claro, sí, justamente es un criterio de decisión, ¿no? ¿Y Por ejemplo, hemos dicho qué que... tanto influye? Claro, lo que pasa es que si yo tengo, es como decir, evalúo dos proyectos. Sí, yo tengo el proyecto A y tengo el proyecto B. El proyecto B tiene una tasa de descuento del 15% y de repente con el proyecto A yo evalúo y digo, voy a hallar la rentabilidad de mi proyecto, tengo un BAN positivo o un BAN igual a 0 y tengo una TIR igual al 15%. Es decir, es indiferente si invierto en uno u otro proyecto. No hay que invertir si es que la TIR es menor que la tasa de descuento. Eso es un criterio de decisión. ¿Por qué? Porque sencillamente a mí me pagan más por invertir en otro proyecto, ¿no? Pero, o sea, la TIR es una herramienta que sirve de complemento al valor actual neto, porque puedo tener una TIR igual a una tasa de descuento, sin embargo, mi valor actual neto de los flujos futuros de la inversión es negativo. De nada me sirve. ¿Por qué? Porque no voy a ganar plata, ¿no? Sí, puedo tener una rentabilidad, pero no voy a ganar plata. Entonces ya los criterios de decisión pasan más en quizás analizar los costos, ¿no? De repente nuestros costos de producción son altos, nuestros costos operativos son altos. Como le decía, en acuicultura tenemos que preocuparnos por muchos aspectos, pero el principal, el que es más sensible a toda variabilidad y puede alterar nuestra rentabilidad es el costo del alimento, ¿no? Es muy alto en agricultura. En trucha, en algunas empresas significa el 70%, ¿no? En cuanto, si lo comparamos con el tema de pesca, solamente la actividad extractiva, ojo, ¿dónde se van nuestros costos altos? En el petróleo, ¿no? Si analizamos los costos del petróleo en las embarcaciones, ¿no? Una embarcación industrial tranquilamente nos consume 70, 80, 90 galones hora, ¿no? Imagínense que esta embarcación esté navegando por 3 días o 2 días, ¿no? Entonces, el costo es muy alto. Entonces,
hay que identificar cuáles son esos costos en cada uno de los proyectos y trabajar la sensibilidad. Ojo, esto de aquí, este flujo de caja, es un flujo de caja didáctico. Aquí no hemos considerado el análisis de sensibilidad. No estamos considerando el riesgo de la actividad, ¿no? Porque el riesgo también tiene que ser estudiado. Y en proyectos, no considerar riesgos es crucial. No podemos hacer un proyecto pesquero sin considerar una variabilidad por el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, imagínense que yo haga una corrida financiera de 10 años y no considere que en el año, cada 4 años haya el fenómeno del Niño. Claro, es como tener la pistola en la cabeza y dispararnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí puede darse el caso de que no se considera, pero lo real es que debemos considerar, ¿no? Y los pesqueros y los que están trabajando en el sector lo saben muy bien, ¿no? Por acá hay otra pregunta. Dice el amigo Mauricio Zúñiga. Considerando que la pesca artesanal para consumo humano directo es de captura, ¿cómo podríamos utilizar los análisis financieros? Repítemela, por favor, ingeniero. Ya, dice, considerando que la pesca artesanal para consumo humano directo es de captura, la pregunta es, ¿cómo podremos utilizar los análisis financieros? Ingeniero, repítamelo por favor porque le escucho muy entrecortado. Karen, un favor, ¿podrías, se le Sí, cortó? sí, se le cortó. En lo que regresa yo le dicto, no hay problema. Acá, gracias. Un Ahí momento. está. Ingeniero Elmer, un momento, ahorita le doy pase. A ver, ya debe tener activada la opción de compartir. Sí, ya ingeniero, lo escucho. Ok, a ver, yo le dicto, si es que de repente a mí me escucha mejor, Sí, ingeniero. te escucho muy bien. Ya, dice, el señor Mauricio Zúñiga nos dice, considerando que la pesquería artesanal para consumo humano directo es de captura, ¿cómo podremos utilizar los análisis financieros? Ya, perfecto. Bueno, el tema, depende de qué tan artesanal estamos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de un artesanal de una embarcación menor de 10 toneladas a una menor a 32.6, ¿no? de toneladas de capacidad de bodega. Definitivamente lo que yo creo por donde pasa el análisis financiero aquí es el tema del costeo, ¿no? En cuanto al tema del costo del personal, en el tema de la actividad extractiva no es muy alto, ¿no? Porque ellos generalmente tienen un pago dependiendo del tipo de contrato que tienen. Puede ser un pago a destajo, es decir, cuánto yo traigo le pago en función a las toneladas extraídas, perdón. Y también, cuáles son los compromisos que yo tenga con cada uno de ellos, ¿no? O sea, si les pago mediante un pago por mes o por día trabajado, ¿no? Es relativo. Generalmente estos costos, ¿sí? Estos costos del personal no son muy altos. Pero, ¿dónde se va el mayor costo? Asumiendo que respetamos todo, se va en el hielo y en el combustible, ¿sí? En el avituallamiento, principalmente. Entonces, el análisis que se debe realizar aquí está en función al tema del petróleo, es decir, del combustible, el tema del hielo, si queremos garantizar un producto de calidad, y en función hielo, combustible y, bueno, la alimentación, si por ahí me demoro un poquito más, ¿no? Por ejemplo, los que salen al perico, ¿no? Los costos son mayores que aquel que se dedica a trabajar acá más cerca, ¿no? Entonces, el análisis pasa por ahí. Igual, se hace una corrida financiera. Esta herramienta que hemos trabajado el día de hoy es importante. Sería bueno que lo compartan ahí el Colegio de Ingenieros para que ellos puedan quizás considerar estos costos y gastos y ellos mismos identifiquen si es que efectivamente en la actividad están ganando o qué necesitan disminuir en cuanto a costo y gasto para poder incrementar su rentabilidad. Sí es importante realizar este análisis, ya saben que mientras más conocimientos tengan de las herramientas financieras, les va a permitir a ustedes tomar mejores decisiones, ¿no? Y sobre todo, si se les hace un poco complicado, no está de más siempre considerar
algún profesional que les pueda dar algunos tips, ¿no? En cuanto a la actividad. No sé si hay otra pregunta. Sí, ingeniero, una consulta más. ¿Qué tan importante es que los profesionales que trabajan en el sector pesquero y sector acuícola, eh, si es necesario que ellos conozcan estas herramientas gerenciales para determinar una estructura de costos y para saber cómo va eh, el gasto en cada etapa del proceso productivo? Claro, sí, yo le diría que para todos es importante tener o identificar justamente estas herramientas, ¿no? Para todo, ¿no? No solamente para un industrial. El industrial ya este tema lo maneja con contadores especializados, con financistas, ¿no? Ya existe toda una gerencia. Para el de menor escala, quizás esto lo manejan con contadores, ¿no? Que son de su confianza, pero para el artesanal muchas veces existe este desconocimiento, ¿no? Entonces también es oportuno que ellos conozcan de estas herramientas para, sobre todo para saber qué costo pueden ajustar, ¿no? De repente están gastando o costeando en ciertas actividades, pero yo creo que todo esto pasa más por tener mayor conocimiento de cómo gerenciar su propia actividad. Entonces, lo que se recomienda es que ellos se capaciten constantemente, ¿no? Existen muchas formas, este diplomado es uno de ellos, ¿no? Donde se va a trabajar bastante el desarrollo de ciertos casos para poder entender, ¿no? Y poder identificar cuáles son los costos sensibles, ¿no? Estos costos asociados a alimentos, asociados a combustible, ¿no? Y entender un poquito más de la lógica que existe en cuanto a una evaluación financiera económica y si es que yo me financio una evaluación económica de una financiera, ¿no? Me conviene más trabajar con mi capital que prestarme dinero, evidentemente, pero también el riesgo es mayor, pero las ganancias también son para uno mismo. Así es, ingeniero. Así que invito a todos los asistentes, a todos los participantes a este diplomado. De verdad, es muy interesante. Ingeniero, ya está de Bueno, vuelta. sí, como le decía, invito a todos los participantes, pesqueros y no pesqueros, y a todos aquellos que están ligados al tema productivo, a participar de este diplomado, que en lo particular me parece muy interesante. Se está enfocando a evaluar, bueno, o vamos a tocar bastantes temas, ¿no? De todo lo que se ha visto aquí. Este es solamente un 5% de lo que se va a estudiar en todo el diplomado. Vemos que hay un enfoque también de estándares de PMI, ¿no? Que también ayuda bastante para el tema de la gerencia de proyectos. Así que están cordialmente invitados. Tenemos docentes de muy buen nivel, con mucha experiencia en el sector. Creo que el de menos experiencia soy yo, tengo solamente 10 años, yo voy a cumplir 11 años, pero los demás profesionales están en 15, 20, 25, hay uno de 40 años, si no me equivoco, que también es asesor de empresas, y eso enriquece mucho a este diplomado, ¿no? Así es, ingeniero Elmer. Bueno, aprovecho también para enriquecer un poco la información que estamos brindando. Este webinar es parte del tercer módulo en gestión financiera que va a dictar el ingeniero Elmer Cabana Nieto en el próximo diplomado que vamos a iniciar este 7 de diciembre del 2020. El diplomado es en gestión de costos y operaciones en el sector pesquero y acuícola, considerando el estándar PMI. Dentro del chat en Zoom y también por medio de quienes están viéndonos a través de Facebook. Hemos compartido el enlace para que nos dejen sus datos y compartirles la información completa acerca de este diplomado y también de los próximos cursos que el capítulo de ingenieros pesqueros en el Consejo Departamental de Piura del Colegio de Ingenieros vamos a realizar, que es el de buenas prácticas en manufactura en la industria pesquera, que inicia este 28 de noviembre, y el de normativa pesquera y de fiscalización en el sector pesquero, que empezaría este 3 de diciembre. Les invitamos a
a que se sigan capacitando con nosotros y nos dejen sus datos para recibir más información acerca de todos los eventos académicos que recibamos y sobre todo este diplomado que estamos próximos a iniciar. Si alguien tuviera alguna duda, también he dejado mi número de celular y lo estoy volviendo a copiar para que aquellos que tengan alguna consulta adicional la puedan hacerla por ese medio. No sé si alguien tuviera más alguna consulta para ir finalizando. Ingeniero Max, no sé si va a agregar algo más. ¿Qué tal, Karen? Gracias por el panel. Sí, efectivamente, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Comité de acá, Departamental de Piura, exactamente el capítulo de pesqueros, ¿no? Vio la necesidad de que los colegas pesqueros o los colegas que trabajan en el sector de transformación y agricultura no conocen muy bien las herramientas gerenciales o hacer un estudio de costos. Es por ello que se vio la necesidad de destacar este diplomado, ¿no? En realidad este diplomado era que se inicie a principios de este año, pero por el tema de la pandemia se tuvo que postergar hasta nuevo aviso, ¿no? No sé si estará por ahí el ingeniero Leonardo Alba para que dé unos detalles sobre el diplomado. Leo. Sí, buenas noches. Ahora sí, Leo. Buenas noches. Sí, este diplomado tiene, bueno, la particularidad de que se han unido tres entidades. Se ha unido el Colegio de Ingenieros, el capítulo pesquero. Se ha unido también el Fundenor y se ha unido la consultora Leonor. Así es. Perdón. Ya, y bueno, esta alianza nos va a permitir ofrecer un diplomado de 24 créditos, que es lo normado por la SUNEDU. Sí, va a salir con un registro de la SUNEDU, ¿no? Va a tener validez a nivel nacional. Entonces, los invitamos a que puedan participar de este diplomado, ¿no? Para que fortalezcan sus capacidades y podamos Bueno, parece que a fin de fortalecer nuestras capacidades y podamos desarrollarnos en la actividad acuícola o pesquera donde nos desarrollemos, ¿no? Entonces están cordialmente invitados, ahí están los números, pueden encontrar también información en el link que ha compartido la señorita Karen, ¿no? Y por medio del teléfono también pueden encontrar información. Además de eso también puedo recalcar que el diplomado se está ofreciendo a un precio muy módico, ¿no? Es un precio módico de mercado en vista de que los diplomados normalmente no bajan de 8.000 soles, 7.000 soles, ¿no? En este caso se ha hecho un esfuerzo para poder brindar a los profesionales un diplomado que está alrededor de 1.200 soles, entonces, y de alta calidad, ¿no? Tenemos profesionales de la ESAN, que editan en la ESAN, tenemos profesionales de la Nacional, ¿no? Tenemos profesional de la, de la Universidad Católica, ¿sí? De la Universidad Católica, ¿sí? Entonces, es prácticamente bien nutrido, ¿no? Y a un precio que en realidad está asequible y es un precio, pues como dirían vulgarmente, un precio COVID, ¿no? Que deberíamos aprovechar. Están cordialmente invitados y no desaprovechemos esta oportunidad de capacitarnos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Gracias por su atención y por su paciencia. Gracias, ingeniero Cabana. Muchas gracias, ingeniero Marx. Un gusto. Muy bien. También, bueno, para finalizar, comentarles que por este diplomado que estamos próximos a aperturar, hay un sorteo de cuatro medias becas para los 30 primeros inscritos. Así que los animamos a revisar esta información y animarse a inscribirse. Ya en
creo 2 semanas ya, para el 7 de diciembre estamos iniciando este diplomado. Agradecemos su participación el día de hoy. Ingeniero Elmer Cabana, muchas gracias por la capacitación del día de hoy. Ya nos estaremos encontrando en el diplomado y bueno, damos por finalizada esta sesión que ha sido muy enriquecedora y darle las gracias y las buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego, Muchas gracias gracias a con todos. todos. Luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.